decimos que la hipoglucemia es definida como una disminución del control o la concentración, si quieren, de la glucemia plasmática. Pero la condición para hablar de una hipoglucemia es que tenga la capacidad de producir signos y síntomas que estén relacionados a manifestaciones de la función cerebral. Por eso se dice que hay que cuidar mucho de la hipoglucemia neonatal, porque esto se considera que puede llevarnos a una alta morbilidad y la consecuencia final va a ser que va a producir un daño neurológico, pero no en el momento en lo que vamos a producir este trastorno, sino a largo plazo. Van a ser niños que van a tener diferentes niveles de retraso, que si bien consideramos que la hipoglucemia dentro de la vida intrauterina se va a mantener aproximadamente con 2/3 del nivel de la glucemia materna, pero ¿qué es lo que se debe considerar? De que muchas veces los autores dicen, o sea, estableceremos un nivel para diagnosticar la hipoglucemia, y eso todavía está en mucha discusión. ¿Por qué? Porque la Organización Mundial de la Salud, ¿qué nos dice? Todo niño que llegue a 45 miligramos de cilitro, ya tenemos el riesgo. Si es menor de este valor, tenemos el alto riesgo de que vaya a producir ya daño del sistema nervioso central. Pero muchas veces con este valor no vamos a tener una clínica que nos manifieste este trastorno. Por lo tanto, los diferentes autores se ponen de acuerdo y dicen, a ver, consideremos un corte de 40 miligramos de glucemia plasmática en el recién nacido, pero consideremos también la probabilidad de que haya un inicio de sintomatología para poder intervenir directamente. Entonces, ¿qué es lo que debemos considerar además? Que ¿por qué se produce la hipoglucemia? Tenemos un manejo de la glucosa en la vida intrauterina y tenemos otro tipo de manejo después del nacimiento. Por lo tanto, decimos, ¿qué es lo que puede pasar para que se desarrolle una hipoglucemia neonatal? Entonces, se tiene que dar la condición de un mal proceso de adaptación de la vida intrauterina a la vida extrauterina. Y dependiendo del momento en que nosotros captemos este trastorno, vamos a considerar que puede ser una hipoglucemia precoz cuando se va a presentar antes de los 7 días de vida, y en algún momento aquellos niños que van a tener trastornos pancreáticos o anomalías pancreáticas o un mal funcionamiento del control de la glucosa, va a persistir hasta más de los 7 días, y ahí hablamos de la precoz y hablamos de la tardía. Entonces, ya cuando consideramos la hipoglucemia, tenemos que clasificarla, ¿no es cierto? Entonces, estamos hablando cuáles son las causas que van a producir hipoglucemia en el neonato. Por eso las relacionamos con la clasificación etiológica. Decimos que la primera condición que nos puede desencadenar una hipoglucemia van a ser aquellos recién nacidos o neonatitos que tienen carencia de depósitos. ¿Quiénes van a tener esa carencia de depósitos? Los prematuros, porque nacen antes de tiempo, porque la mamá no les ha dado la cantidad de depósitos para poder soportar ese estrés del trabajo de parto. Cuando consideramos el niño que nace con restricción del crecimiento intrauterino, decimos que ese recién nacido pues ya ha estado estresado en el vientre materno, por lo tanto en la vida intrauterina no le ha permitido llenar depósitos por el mismo estrés que significa la condición de producir ese grado de desnutrición. Cuando tenemos a algún recién nacido que ha tenido problemas en el parto, que ha desencadenado muchas veces una asfixia intraparto y que después se ha manifestado después del nacimiento, eso significa mayor estrés. Significa que si bien podía haber tenido cierto grado de depósitos, al mismo tiempo esa asfixia lo está llevando a gastar no solamente lo que ha significado el estrés del parto, sino ha significado el exceso de desgaste energético por el mismo componente de riesgo de asfixia. Por lo tanto, va a ser el que va a tener menos cantidad de depósitos disponibles después del nacimiento. Y cuando estamos hablando de infecciones, sabemos que el metabolismo es mucho más acelerado cuando ese niño porta alguna infección, y estamos hablando casi específicamente de las infecciones que son transmitidas por la mamá o son causa, por ejemplo, de una ruptura prematura de membranas. Por lo tanto, aquellos niños que van a desarrollar procesos infecciosos a consecuencia de esos factores pueden desarrollar una sepsis, y la sepsis significa un incremento de metabolismo y como consecuencia mayor desgaste energético, principalmente, que va a llevar al consumo de esos pocos depósitos que el niño puede tener. ¿Qué es lo que pasa en el otro aspecto? Estos niños, estos primeros niños, por el estrés del parto, por la condición de un parto prematuro o precoz, no tienen el tiempo de llenar depósitos y por eso desarrollan una hipoglucemia. Cuando nos relacionamos con otro grupo de recién nacidos, vamos a los macrosómicos, pero que son productos de una diabetes gestacional. Entonces, la condición en la diabetes gestacional es que la mamá le va a pasar, vamos a decir, niveles de glucemia demasiado altos por la misma descompensación
que la mamá está teniendo, esa es la consecuencia de que ese niño sea macrosómico. Y al mismo tiempo, ¿qué es lo que se hace en la vida intrauterina? Dentro de la vida intrauterina, ese niño que está recibiendo exceso de glucosa por la placenta, ese niño tiene que defenderse, que si bien sabemos que la insulina no es factor interviniente en la vida intrauterina, pero estos niños como mecanismo de defensa empiezan a producir exceso de insulina. Entonces, en la vida intrauterina, por el exceso de glucosa que la mamá les está dando, lo convierten a ese niño en un niño hiperinsulínico en la vida intrauterina. Y cuando ese niño va a nacer, todavía existe la insulina circulante. Entonces, después del nacimiento, muchas veces esos niños macrosómicos tienen problemas en el parto, tienen traumas en el parto si quieren. Entonces, esos traumas van a llevar al mayor consumo y al mismo tiempo, una vez que ha nacido ese niño, tiene la condición que a nivel de sangre va a tener un hiperinsulinismo, lo que lo va a llevar rápidamente a un consumo de la glucosa y como consecuencia, pues me va a desarrollar una hipoglicemia. En algún momento se van a dar alteraciones propias del niño y estamos hablando de las enfermedades metabólicas con las que ese niño puede nacer, por ejemplo, una galactosemia, una intolerancia a la fructosa, que son condiciones que van a llevar directamente a una probabilidad de desarrollar hipoglicemia. Y muchas veces consideramos también el déficit hormonal de las hormonas contrarreguladoras como el ACTH o el cortisol o el glucagón, que van a tener una deficiencia de esto, entonces no le va a permitir manejar adecuadamente la glucosa de ese niño y la consecuencia va a ser producir una hipoglucemia. Entonces, cuando ya estamos hablando, entonces todos los niños tienen el riesgo de desarrollar hipoglucemia, pero debemos recordar que esa transición de la vida intrauterina y a la vida extrauterina es demasiado importante. Y muchas veces esos niños que en algún momento han tenido un poquito de sufrimiento durante el trabajo de parto, o algún grado leve de asfixia, o algún trastorno que se ha dado en el parto, estos niños van a desarrollar una hipoglicemia transitoria. ¿Por qué? Porque hemos dicho, ¿no?, que en la vida intrauterina la mamá le está aportando la glucosa, es dependiente exclusivo de la mamá. Entonces la mamá le sigue dando a través de la placenta la cantidad de glucosa, pero ese niño nacido ha cortado el cordón y ha dejado de darle a la mamá. Entonces, ese estrés que significa ese nacimiento, ese periodo de algún problema durante el trabajo de parto, no le va a permitir hacer una buena transición de la vida intrauterina a la vida extrauterina. Entonces, momentáneamente, ese niño, porque se le ha cortado el suministro materno y en algún momento tiene condiciones de no recibir una administración exógena, como por ejemplo una lactancia materna, entonces esos niños van a desarrollar en algún momento un poquito de hipoglicemia, pero son recién nacidos que han tenido ese factor de riesgo durante el parto y que rápidamente, una vez que se ha dado el nacimiento y se lo ha logrado apoyar a través de una estimulación con un llanto y al mismo tiempo, una vez que se lo estabiliza por nacimiento, como práctica en todo el sistema público, hemos dicho, pues, recuerdan cuando llevamos reanimación neonatal o recepción de recién nacido, dijimos, ¿no? Todo niño sin riesgo tiene que entrar a un aporte exógeno de glucosa, por eso decimos, se hace un apego precoz y se hace una lactancia precoz. Al darle la lactancia a ese recién nacido que en algún momento ha tenido algo de sufrimiento, algo que no ha permitido que haga una buena transición, al darle la glucosa o la leche materna en este caso, inmediatamente estamos incentivando a que se dé la glucogénesis y como consecuencia ese niño empieza a producir la glucosa y se estabiliza rápidamente. Entonces, estas hipoglicemias transitorias, por ese factor de un trauma en el parto, pero que recuperan rápidamente, pues no lo vamos a meter dentro del rango de una hipoglicemia patológica. Pero cuando ya estamos hablando de la condición de patología, entonces decimos que tiene que haber, para que se desarrolle una hipoglicemia, tiene que haber un factor determinante. Y decimos, tiene que haber algún problema en el periodo postnatal que no le permita manejar la glucosa adecuadamente. Porque sabemos, ¿no?, que durante la vida intrauterina la mamá le aporta la glucosa. Cuando ese niño nace, se hace sección del cordón, lo que significa corte inmediato del aporte de glucosa. Pero hemos dicho también que esa mamá lo prepara ese recién nacido llenando depósitos de glucógeno hepático, grasa parda, que le va a permitir a ese niño todavía mantenerse con niveles adecuados. Pero ¿cuánto tiempo le dura esa glucosa? Pueden ser 2 horas, 3 horas, 4 horas post nacimiento. Entonces, se va a considerar una situación transitoria cuando ese niño inmediatamente empieza a lactar y empieza a recuperar. Entonces, ahí decimos, ¿no?, que si bien se van a dar ciertos factores o condicionantes, si quieren, en ese recién nacido, tenemos que determinar obligadamente darle una glucosa exógena.
¿Para qué? Para que se mejore esa glucemia, que aproximadamente vamos a tener una condición de 2 a 3 horas para actuar en ese aspecto y darle una glucosa exógena mediante la alimentación. Y decimos que el único aporte que me va a garantizar, en otras palabras, que ese niño, a pesar de haber tenido algún problema durante el trabajo de parto, si nosotros estabilizamos a ese niño y le damos inmediatamente la lactancia materna, ¿qué me está determinando? Que ese niño tenga la condición de aporte de glucosa exógena. No solamente estamos hablando de glucosa, ¿no es cierto? También vamos a dar todos los nutrientes correspondientes, y ese niño, por el hecho de haberle dado glucosa exógena, estamos estimulando procesos propios de control de glucosa, y ese niño va a evitar la hipoglicemia. Entonces, la condición es apoyarlo inmediatamente por nacimiento, pese a haber tenido en algún momento algunos factores de riesgo. Entonces, pero cuando ya estamos hablando de una hipoglicemia patológica, ¿qué es lo que debe darse? Para considerar una hipoglicemia patológica, tiene que darse dos componentes. Vamos a hablar de los factores más frecuentes que se van a desarrollar en los recién nacidos, y decimos, los dos mecanismos básicos para que se produzca hipoglicemia puede ser que ese recién nacido no tenga las reservas, no tenga los depósitos llenos. Entonces hablamos de una producción inadecuada, porque en ese momento del nacimiento no va a tener condición de disponer de esas reservas para lograr sobreponer esos problemas del parto que ha tenido. Entonces, estamos hablando específicamente de esos niños que tienen condición primero de nacer antes de tiempo, no tuvieron tiempo de llenar depósitos. Aquel niño con restricción del crecimiento intrauterino que hemos dicho son niños que ya están estresados en la vida intrauterina y no tienen tampoco condiciones de un aporte adecuado para llenar depósitos. Y cuando en algún momento esos niños han nacido con algún problema del parto, han estado con alguna asfixia y no tienen condición de alimentarse inmediatamente, entonces esos niños, porque pueden estar, por ejemplo, con un síndrome de dificultad respiratoria, esos niños no van a tener condiciones de alimentación inmediata. Entonces ahí se relaciona con el ayuno prolongado de 4, 5, 6, 12 horas. Entonces, esa condición que me está llevando a que ese niño tenga la condición de desarrollar una hipoglucemia. Y al mismo tiempo, si decimos, ¿no? El estrés del parto es importante para que consideremos el riesgo de hipoglucemia. ¿Por qué? Por la misma justificación, porque ese niño sí ha tenido depósitos, pero se ha complicado ese parto, ha tenido estrés del parto, un estado de hipoxia, si es que quieren, o en algunos casos, cuando esos niños han nacido, ¿se acuerdan cuando hablamos que la hipotermia era un factor de descompensación del recién nacido? Que además de ese estrés lo estamos sometiendo a ese niño a un estado de hipotermia. Entonces, esos niños son niños que van a tener alto factor de riesgo de desarrollar una hipoglicemia. Si vemos el otro grupo de recién nacidos que van a desarrollar este trastorno metabólico, van a ser aquellos que tienen alto consumo tisular. ¿Por qué hablamos del alto consumo? Porque hemos dicho, ¿no?, que esos niños, cuando reciben generalmente este grupo de recién nacidos, está relacionado con los hijos de madres diabéticas, por una diabetes gestacional descompensada como condición, donde esa mamá le está pasando alta cantidad de glucosa. Al darle en la vida intrauterina alta concentración de glucosa, están desarrollando como mecanismo de defensa, si quieren, la producción de insulina. Por eso a esos recién nacidos se los considera niños hiperinsulínicos. ¿Quiénes desarrollan? Hijos de madre diabética. Pero en algún momento hay otros factores que también pueden desarrollar una producción precoz de insulina, como por ejemplo sean niños que tengan una hiperplasia de los islotes de Langerhans, tumores pancreáticos, o de repente ese niño está recibiendo un aporte de glucosa excesiva y le cortamos rápidamente. Entonces van a ser niños que van a dar ese efecto de hiperinsulinismo transitorio, y eso generalmente se da en aquellos niños que han desarrollado, por ejemplo, una eritroblastosis fetal. Se ha hecho una exsanguinotransfusión. Al hacer la exsanguinotransfusión, a ese niño le hemos dado una sangre citratada. La sangre citratada se considera con alta concentración de glucosa, va a durar un tiempo de 2 horas, y después de administrar esa transfusión le cortamos ese aporte de glucosa. Entonces, como efecto de rebote, si quiere, va a desarrollar ese hiperinsulinismo. Entonces, si consideramos todos esos factores, ya los clasificamos a estos recién nacidos al niño como el hiperinsulinismo, o puede ser muchas veces la combinación de ambos, ¿no es cierto? Entonces, todo este grupo de niños tenemos que estar pendientes del factor de riesgo de que desarrolle una hipoglicemia precoz, principalmente con riesgo de daño del sistema nervioso central,
Pero para entender un poquito esto de la fisiopatología, decimos, ¿no? ¿Qué pasa con la glucosa en la etapa intrauterina o en la etapa prenatal? ¿Y qué pasa con la glucosa en la etapa postnatal? Entonces ahí ya consideramos, ¿no? O sea, en la vida intrauterina, el feto es dependiente exclusivo de la glucosa materna, pero al mismo tiempo le va a pasar por el cordón umbilical, por la placenta, los aminoácidos, ácidos grasos esenciales, cetonas, glicerol, ¿no es cierto? Entonces, es dependiente exclusivo de la mamá. Por eso se dice que en la vida intrauterina ese producto o ese feto va a tener un nivel aproximado de 57 miligramos decilitro. Durante la gestación dijimos 2/3 de la glucosa de la mamá, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, ¿qué es lo que pasa con esta mamá? Se dice que en el último periodo de la gestación la mamá le va a aportar mayor cantidad de glucosa con un objetivo de llenar depósitos. Al mismo tiempo decimos que en el feto la síntesis de glucagón es favorecida precisamente por ese factor. Pero ¿por qué va a aumentar la proporción de glucagón, la proporción de glucosa? Porque la glucogénesis no funciona, está minimizada, o sea, no hay que destruya, por lo tanto es dependiente exclusivo de la mamá. También hay que considerar que esos factores van a aportar a que se llenen depósitos. Estamos hablando de que esa glucosa va a estar dirigida hacia el hígado para llenar el glucógeno hepático, que se considera una reserva. Al mismo tiempo decimos que hay una alta producción de insulina glucagón, pero ¿para qué? Para suprimir, o sea, el efecto que están buscando en la vida intrauterina es que se suprima la lipólisis, nuevamente destrucción de la glucosa. ¿Para qué? Para que ese exceso de glucosa que la mamá le está dando no solamente vaya al glucógeno hepático, sino también se acumule en el tejido celular subcutáneo. Por lo tanto, en la vida intrauterina, esa glucosa que la mamá le está dando, porque no funciona, no estoy hablando del hiperinsulinismo, en los recién nacidos normales sin factor de riesgo de hiperinsulinismo, se determina que la glucosa que la mamá le está dando no solamente va a ser para mantener el metabolismo del producto, sino también se está dirigiendo parte de esa glucosa a llenar depósitos de glucógeno hepático, a llenar el depósito del tejido celular subcutáneo o grasa parda. Entonces, los dos factores de depósito del producto en la vida intrauterina, del feto en la vida intrauterina, van a ser contar con depósitos de glucógeno hepático y grasa parda o tejido celular subcutáneo. ¿Para qué? Porque esa mamá ya lo está preparando a ese producto para que soporte el estrés del parto, porque una vez que se seccione el cordón umbilical, esa mamá ya no le va a poder dar, entonces ya lo prepara a ese producto para que tenga depósitos, para que pueda sobrepasar ese estrés del parto y que tenga la condicionante post nacimiento de recibir la glucosa exógena a través de la lactancia materna. Entonces, cuando ya estamos hablando del metabolismo de la glucosa postnatal, se va a dar el efecto contrario, ¿verdad? Entonces, sabemos que durante el trabajo de parto hay un incremento, liberación de catecolaminas, hay una condición de estrés. Al mismo tiempo, se está determinando que hay un estímulo de secreción, o sea, se permite que haya secreción del glucógeno para soportar ese estrés precisamente, para al mismo tiempo condicionar a que ese niño tenga disponibilidad de energía, si es que quieren, durante el trabajo de parto. Al mismo tiempo, al nacer, la síntesis, como hemos dicho, eso se ha preparado en la vida intrauterina. Al nacer ya no existe una síntesis de glucógeno, eso se inactiva, solamente se considera utilización de esos depósitos. Al mismo tiempo decimos, ¿pero qué se estimula? El glucógeno fosforilasa es activado. ¿Esto para qué sirve? Para que empiece a funcionar el mecanismo de manejo de la glucosa ya en el producto o en el recién nacido, de manera que esta condición lo va a llevar a una estimulación de la glucogenólisis. Por lo tanto, ya empieza a funcionar la glucogénesis, empieza a funcionar la glucogenólisis y ya también empieza a producir la producción de insulina, que son los tres factores que van a determinar el manejo de la glucosa ya en la vida postnatal. Entonces, si ustedes se fijan, en la vida intrauterina, la mamá se ocupa de llenar depósitos, si es que quiere. En la vida extrauterina, están haciendo de que ya empiece a funcionar los propios controles de la glucosa para que ese niño pueda tener condición de manejo propio. Por lo tanto, la producción de la glucosa a partir del glucógeno provee la cantidad, o sea, ese depósito que hemos dicho que es del glucógeno hepático, va a tener la condición de
de mantener la glucosa, la glicemia, si quieren, en el producto. Depende del depósito, pueden ser 4 horas, 6 horas, 8 horas, hasta 10 horas. Pero como condicionante para también mantener ese nivel de glucosa adecuado en ese recién nacido, va a tener la condición del aporte de la glucosa exógena. Entonces, debemos recordar que el mayor problema para un recién nacido es esa transición de la vida intrauterina, que era dependiente de la mamá exclusivamente con los diferentes procesos que hemos hablado. La sección del parto le va a permitir cortar ese aporte materno y que ese niño post nacimiento empiece inicialmente a disponer sus propios depósitos para que su glucemia no baje a niveles patógenos, y al mismo tiempo considerar que si ese niño ha tenido buena condición de transición de la vida intrauterina a la vida exuterina, pues no impacte en ese niño, y la condición para evitar la hipoglicemia, hemos dicho, la lactancia inmediata, porque solamente a través del aporte de glucosa exógena me va a permitir evitar principalmente el factor de hipoglicemia, de riesgo de hipoglicemia. ¿Por qué tenemos que considerar alto riesgo? Porque la glucosa es importante como aporte para funcionamiento del sistema nervioso central. Entonces, si tenemos un recién nacido que ha tenido problemas en el parto, que ha tenido factores de riesgo que lo lleven a una hipoglucemia, debemos considerar que el manejo debe ser lo más precozmente posible, porque el efecto directo que se va a dar por esa condición de baja de glucemia va a ser daño del sistema nervioso central. Por eso lo que dijimos, ¿no? Que la Organización Mundial de la Salud dice 45 miligramos de cilitro es el nivel de seguridad para evitar el daño del sistema nervioso central, aunque otros autores han dicho para manejo, dependiente obviamente de la clínica, vamos a considerar como diagnóstico de hipoglicemia menos de 40 miligramos de cilitro. Pero también debemos recordar que si ese valor de menos de 40, 35, 25 que se va a dar, eso nos va a llevar, si lo mantenemos a ese niño con esos valores post nacimiento, tenemos alto riesgo de que ya empiecen sus manifestaciones clínicas, y cuando ya hay manifestaciones clínicas ya estamos hablando de que hay probabilidad de daño del sistema nervioso central. Porque si bien hemos considerado que ese niño es protegido inicialmente en esa transición de la vida intrauterina a la vida exuterina, con el componente de llenado de depósitos de glucógeno hepático y de tejido celular subcutáneo, esos depósitos, si no le damos a ese niño una glucosa exógena, en 6 a 8 horas no va a tener ningún dato de depósito, y ese niño directamente vamos a encontrarlo con un estado de hipoglicemia. Por eso se dice que cuando nosotros aportamos la glucosa exógena a través de la lactancia materna, o en caso de que ese niño no tenga condiciones de recibir lactancia materna, darle fórmula, debemos considerar, y si es un niño que ha tenido factores de riesgo, tenemos que hacer controles, porque si ese niño no va subiendo como corresponde, por ejemplo, un diagnóstico de un niño con factor de riesgo, si me dice que es entre 40 y 45 miligramos de cilitro, no me voy a preocupar, porque rápidamente ese niño, al recibir glucosa exógena a través de la leche materna, su propio organismo va a controlar ese proceso de glucosa. Pero al mismo tiempo tenemos que vigilar a ese niño con factor de riesgo. Hay que controlar su glucemia cuando tiene un día de vida. Eso tiene que aumentar ya a 50 miligramos de cilitro. El segundo día ya tiene que aumentar a 70, y al tercer día ya vamos a tener una glucemia de 70 hasta 80 miligramos de cilitro. Entonces, todo factor de riesgo que está determinado en el nacimiento de un niño, de un recién nacido, siempre tenemos que vigilar y determinar ese incremento que nos va a dar hasta el tercer día de vida, porque no se olviden que podemos tener una hipoglucemia persistente muchas veces. Entonces, ¿por qué se va a desarrollar una hipoglicemia? Recuerden que es el primer proceso metabólico que se va a producir, y como hemos determinado que el primer hecho que tenemos que dar en la atención de un recién nacido es dar lactancia materna precoz para evitar la hipoglicemia, entonces todo recién nacido que haya tenido la condición de retraso por diferentes factores de riesgo, que haya tenido retardo en la lactancia materna, tenemos que estar pues vigilando para ver si no nos está desarrollando una hipoglicemia. Cuando consideramos la deficiencia de depósitos, y hemos dicho, no todo prematuro por nacer antes de tiempo no tiene depósito. Todo niño con restricción del crecimiento intrauterino, por ser un niño desnutrido en la vida intrauterina, no va a tener condiciones de llenar depósitos. Pero al mismo tiempo consideramos de que ese niño que ha tenido una hipoxia perinatal y después ha nacido con una hipoxia
moderada grave, también lo ha condicionado a mayor desgaste de depósitos y cuando ese niño nace ya no va a contar tampoco con los depósitos. Y el otro grupo va a ser ese hijo de madre diabética, ese niño macrosómico que ha desarrollado un hiperinsulinismo en la vida intrauterina, entonces va a ser factor predisponente también. Entonces, a esos niños, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Irlos vigilando, ¿no es cierto? Para ver. ¿Y cómo los vamos a vigilar? A través de la sintomatología clínica que puede ver. Aunque se dice que cuando ese niño está empezando a desarrollar una hipoglicemia, no va a tener síntomas específicos, simplemente va a estar con reflejos disminuidos, va a estar un poco hipoactivo. Entonces, toda vez que pensemos en una clínica de hipoglicemia, tenemos que relacionar obligadamente con esos factores de riesgo que hemos mencionado, que son los que van a tener la probabilidad de desarrollar una hipoglicemia. Entonces, con esos recién nacidos con factor de riesgo, si nosotros no diagnosticamos precozmente y cuando su nivel de glucosa empieza a afectar el sistema nervioso central, recién nos va a empezar a mostrar, a dar la clínica correspondiente, y lo que va a empezar a presentar va a ser un niño hipoactivo, va a tener movimientos leves, un tono disminuido, y lo que comúnmente se desarrolla es que si escuchamos el llanto de un niño con hipoglicemia, va a ser un llanto débil, va a ser un llanto que no tiene la energía, y finalmente nosotros verificamos, ¿no? ¿Y cómo está lactando? Porque hemos dicho, no, los reflejos son lo que tiene más desarrollado el recién nacido. Si nosotros vamos a evaluar los reflejos de búsqueda y succión, obviamente van a estar disminuidos. Por lo tanto, la mamá, la primera pauta que tenemos para pensar en una hipoglicemia, si es que no hemos considerado los antecedentes, la mamá nos va a decir no está lactando o se cansa mucho para lactar. Entonces ya es una pauta que nos dice cuidado, puede este niño tener una hipoglicemia. Si no le damos la atención correspondiente a estos niños, ese niño va a estar letárgico, hipotónico, con estupor. No nos olvidemos que en nuestro medio, si estamos hablando del parto, ¿no es cierto? Hemos dicho, los depósitos se van a agotar en 3-4 horas. Normalmente la mamá, cuando está con un trabajo de parto, eso significa también agotamiento. Entonces la mamá se duerme. Y el bebé normalmente, como los envolvemos con mucha ropita, entonces el bebé también se va a dormir. Entonces, si no hemos considerado esos factores de riesgo y esa mamá ni se ha dado cuenta de lo que está pasando con ese bebé, directamente podemos ir a evaluar a ese niño y ya lo vamos a ver con alteración en su respiración o muchas veces el niño ya está presentando periodos de apnea. Preocupados vamos a auscultar el corazoncito, inicialmente va a presentar una taquicardia, pero después va a presentar ya estado de descompensación como una bradicardia, va a empezar a presentar una cianosis generalizada, si medimos la temperatura puede ya presentar una inestabilidad térmica y finalmente ese niño cuando no se lo ha evaluado adecuadamente va a empezar a presentar convulsiones. Pero cuando estamos hablando de convulsiones, recuerdan cuando hemos llevado convulsiones, pues son manifestaciones, puede ser un gran mal, pequeño mal, ¿sí? Pero en el recién nacido la manifestación clínica de la convulsión no es como hemos mencionado en la convulsión. El niño puede entrar en un estado de ausencia, o sea, puede no tener una manifestación específica, simplemente puede perder el conocimiento. Y algo que es frecuente en los recién nacidos es lo que vuelca los ojitos, lo que se llama el signo en sol naciente. O de repente, cuando ese niño, como está envuelto en mucha ropa, pueden tener movimientos tónicos o clónicos de porciones o extremidades inferiores o extremidades superiores solamente, lo que nos manifiesta que está con convulsiones, pero por la ropa, decimos, muchas veces no se percibe. Y de repente ese niño puede entrar en coma y directamente lo podemos encontrar muerto. Entonces, es importante manejar estos factores de riesgo, vamos a decir, y pensar que la hipoglicemia es el primer trastorno que nos puede llevar a factor de riesgo, principalmente consideramos la muerte de ese recién nacido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que determinar? Decimos, la hipoglicemia para los médicos es una urgencia. ¿Por qué? Porque si bien muchas veces ese niño no va a fallecer o no va a presentar esos factores de riesgo que hemos mencionado, significa que los valores bajos de glucemia van a llevar a un daño del sistema nervioso central. Entonces, el que va a sufrir en este trastorno metabólico específicamente va a ser daño del sistema nervioso central y muchas veces si nosotros no consideramos esos factores de riesgo, cuando ya veamos convulsiones o veamos compromiso del sistema circulatorio, ya muchas veces podemos decir que es un poco tarde porque ya dañó esa hipoglucemia el sistema nervioso central. Después vamos a poder tratar, pero ya no vamos a poder revertir.
Recuerden que el sistema nervioso central es el tejido que no se regenera. Entonces, cuando ya se ha producido el daño, podemos revertir la hipoglicemia, pero el daño que se ha dado en el sistema nervioso central no lo vamos a poder revertir si es que quieren, y al mismo tiempo, cuando nos vamos a dar cuenta que ese niño ha tenido daño por esa falta de diagnóstico, esa falta de atención a ese recién nacido, va a ser cuando ese niño sea grande. O sea, el retraso en su motricidad o en su psicomotricidad puede llevar recién el diagnóstico, por eso decimos es una morbilidad tardía, donde nos vamos a dar cuenta cuando el niño ya va creciendo. Por lo tanto, toda vez que tengamos una recepción de recién nacido, hemos dicho, lo primero que hay que averiguar, los factores de riesgo. Cuando llevamos recién nacido con asfixia, dijimos, no, es nuestra emergencia. Pues la hipoglicemia también se consiste en una emergencia, porque esos niños con asfixia, esos niños prematuros, esos niños con restricción o esos niños macrosómicos, todo ese grupo de recién nacidos, se los también considera en este factor de riesgo que es el trastorno metabólico. Por lo tanto, siempre hay que buscar esos antecedentes de riesgo. Y de hecho sabemos que si vamos a esperar que tenga manifestaciones clínicas, ya es una manifestación de un compromiso del sistema nervioso central. Por lo tanto, cuando hablamos de diagnóstico de una hipoglicemia, siempre debemos considerar la probabilidad de laboratorio. O sea, el diagnóstico de la hipoglicemia es laboratorio. Incluso nos dan tiempos, ¿no? Decimos, como un hijo de madre diabética es un niño hiperinsulínico, y como es macrosómico, muchas veces está relacionado con problemas durante el trabajo de parto, entonces esos niños no van a contar con depósitos. Por lo tanto, tenemos obligación en todo hijo de madre diabética que sea macrosómico, pedirle la glucemia a la hora de vida. Si en la primera hora de vida vamos a considerar que todavía me mantiene más de 40 miligramos de cilitro, tenemos obligación de pedirle a las 6 horas. Porque el hiperinsulinismo con lo que ha nacido ese niño puede llevarme posteriormente a una hipoglicemia. Entonces ya nos dan tiempos para medir la glucemia con estos niños que tienen factor de riesgo. Cuando hablamos del prematuro y el niño restringido, pues tenemos un tiempo de 2 horas para pedirle la glucemia, pero estos niños tienen tendencia a desarrollar más frecuentemente hipoglucemia, por lo tanto hay que hacerlos control cada 2 o cada 4 horas. Todo niño que tiene traumas durante el trabajo de parto, estamos hablando de la asfixia, que hemos considerado también factor de riesgo para este trastorno metabólico, se dice que todo niño que ha tenido cualquier grado de asfixia, a las 2 horas de vida tenemos obligación de pedirle la glucemia, porque nos puede llevar al diagnóstico correspondiente. Y lo que comentábamos anteriormente, ¿no es cierto? La posexsanguínea transfusión también es importante, porque la exsanguínea transfusión se considera el uso de sangre deshidratada. Al hablar de sangre deshidratada significa que tiene aproximadamente cada unidad 300 miligramos de cilitro de glucosa. Entonces, ¿cuánto tiempo dura esa exsanguínea transfusión? Más o menos puede durar hasta 2 horas. Si en 2 horas le estamos dando una carga rápida de glucosa, ¿qué es lo que el niño desarrolla como consecuencia de ese volumen de glucosa que le estamos dando? Es un hiperinsulinismo transitorio. Por lo tanto, en todo niño que ha sufrido una exsanguínea transfusión, tenemos obligación de posexsanguíneo entre 1 a 2 horas nuevamente pedirle la glucemia, porque nos puede dar ese efecto de rebote que hemos dicho y la consecuencia de hecho va a ser una hipoglucemia. Si estamos determinando que hay compromiso del sistema nervioso central, hay disminución de reflejos, hay hipoactividad, hay taquicardia, bradicardia con manifestaciones clínicas, ¿qué tenemos que hacer como diagnóstico diferencial? O sea, entra automáticamente dentro del diagnóstico diferencial los otros trastornos metabólicos que hemos dicho, la hipocalcemia y la hiperbilirubinemia. Cuando estamos considerando la probabilidad de sepsis, si es un niño que tiene una sepsis, una infección a nivel hemático, entonces también va a presentar datos similares, pero tenemos el antecedente de ese factor de riesgo materno que me lo está llevando a una sospecha de sepsis o una sepsis. Todo niño con asfixia, hemos dicho, puede ya desarrollar a consecuencia de un estado de hipoxia grave, puede producir daño del sistema nervioso central y puede estar hipoxémico por la lesión hipóxico-isquémica que en su momento puede desarrollar, no siempre relacionada esa clínica con un estado de hipoglicemia, ¿no es cierto? Entonces, el daño que se va a dar por la asfixia puede ser factor desencadenante de la misma clínica, pero sin ser una hipoglicemia específica. Y otras enfermedades del sistema nervioso central que también puede dar una clínica de compromiso del sistema nervioso central sin considerarse específicamente que sea una hipoglucemia. Entonces, ¿qué hago con un niño con sospecha de hipoglucemia? Primero tenemos que determinar
factores de riesgo. Y dentro de los factores de riesgo me dan tiempos para pedir la glucemia en los niños y ahí voy a determinar. Hay niños que si precozmente, por ejemplo, un niño macrosómico, hijo de madre diabética, yo a la hora le voy a pedir su glucemia y me va a dar menos de 40 miligramos de decilitro, entonces a ese niño yo lo voy a considerar como asintomático. Tengo que intervenir, pero no ha desarrollado inicialmente síntomas porque he hecho un diagnóstico precoz. Pero cuando estamos hablando de niños que ya empiezan a tener manifestaciones clínicas, los vamos a considerar sintomáticos, pero también como condición vamos a manejar que el valor tiene que ser menos de 40 miligramos de decilitro. Ambos, tanto el asintomático como el sintomático, tienen una conducta. Decimos que el asintomático todavía puedo estimular con una glucosa exógena bioral para que ese niño revierta esa hipoglicemia transitoria. Pero cuando estamos hablando del niño con hipoglicemia sintomática, ya no nos cabe la duda de que el tratamiento va a ser a través del aporte de la glucosa por vía endovenosa. Y ahí nos dicen, ¿no? O sea, ¿cuándo voy a poder tomar la conducta de dar glucosa endovenosa o tratar de corregir con la alimentación? Entonces, si tengo un valor de 40 miligramos de decilitro, que voy a considerar entre las 0 y 4 horas de vida, obviamente va a depender siempre de los factores de riesgo. Si no tiene síntomas ese niño, está asintomático, todavía puedo testar con la alimentación. Entonces voy a darle una alimentación precoz porque sabemos que esos niños con la glucosa exógena que le estamos dando por la leche materna va a inducir a procesos de control de glucosa. Entonces vamos a hablar de que se va a activar la glucogénesis, se va a activar la glucogenólisis y va a empezar la insulina. Entonces empieza el propio proceso. Solamente el hecho de haberle dado una glucosa exógena empiezan a funcionar los procesos propios de control de glucosa. Pero ¿qué condicionante me da? Si ese niño está con un valor de glucemia de menos de 40 miligramos de decilitro, que no tiene síntomas, estoy intentando darle bioral, pero a los 30 minutos, si ese niño no me ha revertido y más al contrario está bajando a 35, 30 miligramos de decilitro, ¿qué me está diciendo? Actúen y denle glucosa endovenosa. Si ese niño nos va a dar en el tiempo de vida de 4 a 24 horas, le vamos a dar la alimentación, hemos logrado controlar ese valor de menos de 40 miligramos de decilitro, entonces vamos a mantener solamente la alimentación. Pero ¿qué determino? Que tengo que hacer el control de la glucemia a las 3 horas, a las 6 horas para ver si eso se está revirtiendo. Si logramos revertir solamente con la alimentación, que en muchos casos se puede dar, pues una vez que hemos controlado que se eleve ese valor que tenemos que considerar de menos de 40 miligramos de decilitro y que ese niño no ha presentado síntomas, el primer día entonces hemos revertido esa hipoglicemia que era sintomática. Pero cuando estamos hablando ya del niño con síntomas y que tiene el valor, vamos a considerar que ya haya caído a 25 miligramos de decilitro, pues ya ni la pienso, ¿verdad? Entonces vamos a aportar la glucosa al 10% vía endovenosa. Cuando consideramos un valor de 25 a 40, tengo que considerar las dos posibilidades. Le voy a dar la alimentación y le voy a dar la glucosa endovenosa si ese niño empieza a tener sintomatología que me estén determinando datos de hipoglicemia. Cuando tengo valor de 35 miligramos de decilitro igual, no la voy a pensar, voy a dar glucosa endovenosa. Y cuando ya ese niño ha logrado revertir y vamos a decir que aumenta, por ejemplo, de 35 o 45, nuevamente le vamos a mantener la alimentación, pero siempre considerando los controles secuenciales para ver si hemos revertido o si continuamos con la necesidad del aporte de hipoglicemia. Y el tratamiento más fácil, vamos a decir, es todo niño con hipoglicemia asintomática que tenga un laboratorio de menos de 40 miligramos de decilitro, si ese niño puede recibir lactancia materna, entonces le damos lactancia materna, esperamos 30 minutos y si en 30 minutos no hemos logrado revertir ese valor de glicemia, entonces ya no tengo otra cosa que hacer sino el aporte de glucosa al 10%. Respetamos el valor del requerimiento hídrico basal del recién nacido, que es 70 ml por kilo de peso, vamos a dar en 24 horas. Si este pacientito hemos tenido factor de riesgo, pero no hemos considerado esa probabilidad, y ese niño a las 3, 4 horas post nacimiento, la mamá me dice no está lactando, no está succionando, está demasiado quieta, entonces ya estoy considerando esos primeros síntomas, ya son un dato predictivo de hipoglicemia. A ese niño les vamos a pedir la glucemia y si me va a dar menos de 40, 35 o menor,
Entonces ya no tengo otro camino que administrarle glucosa al 10% viendo ven. Pero si es que yo considero que ese niño ya tiene un compromiso del estado de conciencia, ya tengo que correr. Entonces, a ese niño que tiene compromiso del estado de conciencia, tengo que darle un bolo de 2 ml por kilo, o sea, darle rápidamente un bolito y después continúo con el mismo aporte de 24 horas de 70 ml en 24 horas. La única variante en el prematurito es que el requerimiento es menor, le vamos a dar 60 ml kilopesos respecto a la misma condición de que no tenga síntomas o tengo síntomas, pero sí es importante, mismo con la administración de vía endovenosa, tenemos que hacer el control de glucemia cada 30 y después a los 60 minutos para lograr que esa hipoglicemia sea revertida con el aporte de la glucosa al 10%. ¿Cuál va a ser la forma de prevención de la hipoglicemia? De hecho, tenemos que considerar, primero, todo niño que tenga factor de riesgo tiene que estar vigilado. Vigilado en los tiempos que hemos mencionado, ¿no es cierto? Entre 1 y 2 horas. Si ese niño puede tomar lactancia materna porque no hay una condición clínica que le esté impidiendo, entonces la mejor forma de prevenir la hipoglicemia es con la lactancia materna precoz. Al mismo tiempo debemos considerar que esa lactancia materna tiene que ser a libre demanda. ¿Qué significa libre demanda? Que la mamá le dé cada 2 o cada 3 horas y con el tiempo necesario, ¿no es cierto? 15 a 20 minutos. Cuando la mamá, por ejemplo, le da cada 4, 5 horas, tenemos siempre el riesgo de desarrollar ese factor asociado a los factores de riesgo que hemos dicho que pueden determinarme la probabilidad de una hipoglicemia. En algún momento, si ese niño tiene incapacidad por cualquier alteración anatómica o por problemas maternos, no podemos darle lactancia materna. De hecho, está indicado el uso de fórmulas porque la condición para evitar la hipoglicemia siempre va a ser administrarle la glucosa exógena y de esa manera inducir procesos de control de glucosa y ese niño de esa manera va a prevenir la hipoglicemia. ¿Cuál es el pronóstico? El diagnóstico tiene que ser precoz. Nos dan tiempos de 1 a 2 horas. Si no se considera ese factor de precocidad, si es que quieren de diagnóstico y tratamiento, siempre debemos pensar en que ese niño tiene la probabilidad de desarrollar lesión del sistema nervioso central, lo que me va a llevar siempre al retraso en los diferentes componentes de la motricidad y el diagnóstico va a ser tardío. No vamos a esperar que ese momento me dé todo el daño que se ha dado a nivel del sistema nervioso central, sino toda hipoglicemia. Recuerden que si no es tratado oportunamente y no es corregida oportunamente, entonces vamos a tener siempre el factor de riesgo de daño del sistema nervioso central y las secuelas pueden ser muy graves. Si tienen alguna pregunta, chicos, sobre hipoglicemia, porque vamos a pasar a hipocalcemia. No, doctor. ¿No hay preguntas? Bueno, entonces, cuando estamos hablando de hipocalcemia, hablamos nuevamente de un trastorno metabólico, pero no va a ser tan precoz. Generalmente se va a presentar a las 6 a 8 horas. Entonces, decimos que es una hipoglicemia cuando estos niños estén relacionados con los mismos factores de riesgo que están condicionados en la hipoglucemia. Y decimos que la forma de diagnóstico siempre en la hipocalcemia va a ser laboratorial. Si le vamos a pedir la dosificación de calcio, vamos a determinar que si es que nos da de 8 miligramos de cilitro o menor en el determino, es factor de riesgo asociado a los factores de riesgo de nacimiento que hemos dicho. Y si es un prematurito, el valor de 7 miligramos de cilitro ya es diagnóstico de hipoglucemia o hipocalcemia. Entonces, este trastorno metabólico va juntamente con la hipoglicemia asociada a esos factores de riesgo, pero lo común en este trastorno es que nos demos cuenta muchas veces cuando ese niño ya está convulsionando porque se considera una causa frecuente de la hipocalcemia. ¿Y por qué se produce la hipocalcemia? Nuevamente hablamos de la vida intrauterina y a la vida extrauterina. Cuando hablamos de la vida intrauterina, nuevamente decimos que la transferencia de calcio y la hormona paratiroidea es a través de la placenta. O sea, nuevamente el control va a depender de la mamá. Se dice que el calcio se va a transportar en forma activa y se va a acumular en el último periodo del nacimiento y aproximadamente tiene un depósito de un 75%, que se va a dar, se inicia los depósitos a partir de las 28 semanas hasta el nacimiento, que va a intervenir en la mineralización, pero también se determina de que una vez que se ha dado
Esos depósitos, entonces, una vez que se ha hecho la ligadura de cordón, va a tener nuevamente el factor de riesgo de desarrollar esa hipoglicemia o hipocalcemia si es que no ha desarrollado esa condicionante de depósitos. Una vez que se ha interrumpido a través del corte del cordón umbilical, se suspende el calcio placentario. Entonces, ¿pero qué determinamos? Que hay unos depósitos que están permitiendo mantener todavía niveles adecuados, pero si ese niño nuevamente relacionando a la condición de alimentación no recibe la alimentación en cantidad adecuada, pues va a desarrollar hipocalcemia. Por eso se dice que este trastorno metabólico es más tardío. La hipoglicemia es precoz, la hipocalcemia es más tardía porque se puede presentar durante las 24 o 48 horas post nacimiento. Y de hecho se determina que el estímulo de la producción de la paratiroidea y al mismo tiempo determinamos que esa calcemia se tiene que ir, la paratormona, perdón, y al mismo tiempo vamos a considerar la recuperación lenta que se va a dar, principalmente se determina hasta la primera semana. Entonces, el riesgo de una hipocalcemia va a ser tardío, recién 24, 48 horas, y vamos a lograr un nivel adecuado recién hasta la primera semana de vida intrauterina o de vida exuterina. Entonces, cuando hablamos ya de por qué se desarrolla una hipocalcemia, decimos, ¿no?, que la regularización de los niveles de calcio sérico está asociada generalmente al factor fósforo también, está determinada por tres condiciones. Hablamos primero de la vitamina D. La vitamina D, su principal función es aumentar la absorción a nivel intestinal de calcio y fósforo, ¿cierto? Y al mismo tiempo decimos que va a intervenir en la movilización de los depósitos de calcio a nivel de hueso. A diferencia de la calcitonina, como interviene, el efecto es hipocalcemiante, entonces se va a dar una inhibición de la actividad osteoclásica y como consecuencia va a dar un aumento de excreción del calcio urinario. A diferencia de la hormona paratiroidea, se dice que la misión de esta hormona va a ser precisamente mantener y aumentar el nivel de calcio sérico, manteniendo una constante a nivel hemático y muchas veces se va a dar la disminución del nivel del fósforo. Entonces, los tres componentes determinantes siempre van a ser la vitamina D, la calcitonina y la hormona paratiroidea. Entonces, si estamos hablando de hipocalcemia y estamos relacionando con factores parecidos a una hipoglucemia, entonces nuevamente ahí determinamos que hay la forma temprana y hay la forma tardía. Entonces hablamos de una hipoglicemia precoz, al mismo tiempo hablamos de una hipocalcemia temprana o precoz. Se va a dar en el periodo de los 3 días. ¿Cuáles son los factores que debemos considerar para que ese recién nacido desarrolle una hipocalcemia temprana? Nuevamente entre el factor de riesgo de una mamá con una diabetes gestacional, donde se dice que tenemos una alta incidencia, imagínense hasta un 50% de estos recién nacidos que van a desarrollar esta hipocalcemia, aunque si bien no se ha estudiado específicamente el por qué estos niños van a desarrollar esa hipocalcemia, pero se dice que se va a demostrar post nacimiento en estos niños los valores bajos de calcio y magnesio. Entonces, en estos macrosómicos siempre tenemos que estar pendientes a vigilar si no ha desarrollado hipoglicemia por el hiperinsulinismo que hemos dicho y la hipocalcemia que se dice que el 50% de estos niños puede desarrollar una hipocalcemia. Los prematuritos. La característica de un prematuro es el incremento de la paratormona, es mayor en prematuros. Por lo tanto, si tenemos mayor de esa actividad, va a tener menor condición de reserva de calcio también. Ese niño va a tener menos ingesta de calcio. Van a tener pérdidas renales aumentadas, va a estar relacionada también con una hipomagnesemia, va a haber un déficit de vitamina D y al mismo tiempo tenemos una calcitonina elevada. Entonces son factores que son intervinientes directos. Y si estamos hablando de otro factor que es determinante para la hipocalcemia, es la asfixia perinatal, que se dice que hay una acentuada disminución de la paratormona, pero también se debe dar la condición de que estos niños por condición de asfixia pueden desarrollar una acidosis. Entonces, muchas veces al hacer la terapia con bicarbonato de sodio de esta acidosis, como consecuencia post-tratamiento van a desarrollar la probabilidad de desarrollar también una hipocalcemia. Y cuando estamos hablando de la hipocalcemia ya tardía, hipocalcemia tardía decimos que si la precoz nos duraba o se nos presentaba hasta los 3 días post nacimiento, la tardía va a presentarse entre los 3 a 5 días post nacimiento.
Pero hay ya ciertas condiciones que van a estar relacionadas con este trastorno. Decimos, aquellos neonatos con escaso aporte enteral van a tener ese factor de riesgo. Cuando son niños que han recibido algunas transfusiones, también pueden desarrollar este factor. Cuando tenemos una hipocalcemia secundaria al tratamiento de furosemida, cuando esos niños han sido tratados por nacimiento con furosemida, es factor de riesgo. Recién nacidos con hipoparatiroidismo congénito es factor de riesgo. Cuando tenemos una disminución de la vitamina D materna es factor de riesgo. O cuando se da la mala absorción de la vitamina D en el neonato. Y al mismo tiempo, si tenemos el antecedente de que esa mamá está recibiendo anticonvulsivantes, entonces también tenemos otro factor de riesgo. Entonces, esto está relacionado generalmente con algún factor patógeno. ¿Qué esperamos como clínica para determinar que es una hipocalcemia? El calcio interviene directamente en la contractibilidad muscular, entonces ese niño va a tener la condición de tener un comportamiento de irritabilidad, es un niño llorón, es un niño que tiene un llanto agudo. Al mismo tiempo, como manifestación clínica, ante un estímulo, si estamos estimulando el movimiento de las extremidades, por ejemplo, o hacemos un moro, vamos a ver que vamos a estimular y se van a presentar las mioclonías o temblores. Hablamos de un moro tembloroso, entonces cuando estiramos la manito, ¿qué es lo que determinamos? Hablamos de que esas manitos van a empezar a tener esos temblores y estamos relacionando con una hipocalcemia. Y finalmente, si ese cuadro clínico va progresando, vamos a tener la relación de una hipertonía generalizada con espasmos musculares generalizados, donde nos pueden llevar a una posición incluso de opistótonos en estos niños. De hecho, también van a estar relacionados con el aumento de los reflejos tendinosos y como manifestación clínica general van a ser niños que van a presentar vómito, van a rechazar la alimentación y después de haber tenido ese estado de irritabilidad, esas contracciones musculares y aumento de reflejos, va a tener compromiso del sistema nervioso central que se va a manifestar por la depresión del sistema nervioso central y se va a manifestar a través de la presencia de una letargia o presencia de apneas de ese recién nacido. Y finalmente, siempre vamos a determinar que cuando ya hay un compromiso importante del sistema nervioso central, se van a presentar las convulsiones focales, que pueden ser focales o generalizadas, como hemos dicho, ¿no es cierto? Las generalizadas cuando va a perder el estado de conciencia o puede tener el signo del sol naciente. Y las focales cuando van a tener temblores en una de las extremidades, pudiendo estas ser superiores e inferiores. Y finalmente, cuando yo quiero corroborar que hay alteración en todo lo que es contracción muscular, vamos a estimular el clonus y el clonus va a ser prolongado. Entonces, ya estamos con una clínica que me determina la alta probabilidad de hipocalcemia, pero nuevamente recalcamos que la hipocalcemia, la clínica es sugestiva. Los antecedentes que este niño ha tenido son sugestivos, pero el diagnóstico es laboratorial a través de la dosificación de calcio. Entonces, el diagnóstico, vamos a decir que puede ser, asociamos el factor de riesgo, asociamos el cuadro clínico como factores sugestivos, pero el diagnóstico es laboratorio. Calcio sérico menor de 7.5 miligramos o menos de 4 miligramos si estamos hablando del calcio ionizado. En algún momento también se puede dar una alteración del funcionamiento cardíaco. Entonces, en estos niños vamos a pedirle un electrocardiograma y lo característico de una hipocalcemia va a ser una prolongación del intervalo QT. Pero como es un trastorno metabólico que está relacionado no solamente a la hipocalcemia, sino también puede desarrollar una hipoglicemia o una hipomagnesemia, entonces muchas veces en estos niños hay que pedir glicemia, hay que pedir dosificación de magnesio y calcio, porque muchas veces los tres trastornos metabólicos pueden coexistir, lo que nos va a llevar a tratamientos diferenciados. Y cuando hablamos ya del tratamiento específico, decimos, si es un niño que está con temblores finos, vamos a considerar la primera conducta va a ser el aporte de leche. Hablamos de un diagnóstico precoz, vamos a darle la leche y en algún momento, si nosotros no logramos controlar ese proceso de hipocalcemia con la alimentación precoz, tenemos que hacer la dosificación de calcio y si tenemos un laboratorio confirmatorio de que está con hipocalcemia, el tratamiento específico va a ser el gluconato de calcio al 10%, vamos a dar a 100 miligramos kilo peso dosis y vamos a administrar inicialmente un bolo y después vamos a administrar cada 8 horas. ¿Qué riesgo tengo con el gluconato de calcio? Se dice que esta medicación se va a administrar principalmente en los terceros niveles cuando tengamos el equipo
y el control cardíaco preciso, porque el riesgo que tenemos de esta administración de hipocalcemia, si lo damos muy rápidamente, podemos producir fácilmente un paro cardíaco. Entonces, la condicionante de administración de gluconato de calcio siempre va a ser a través de la monitorización de la frecuencia cardíaca. Y decimos, ¿no?, que si la frecuencia cardíaca desciende menos de 100 latidos, hay que suspender. Muchas veces tenemos niños que están con crisis convulsiva. Ya estamos hablando de que se está manifestando una crisis de hipocalcemia. Entonces, en esas crisis convulsivas, cuando el niño ya está con datos de gravedad, ya tiene apneas, ya tiene tetania, ya tiene datos de mucho compromiso del sistema nervioso central, como una hipoactividad generalizada inicialmente, y se está relacionando al mismo tiempo con una tetania por la contracción muscular, entonces decimos que está en una crisis de hipocalcemia. Entonces tenemos que actuar rápido y le vamos a dar el calcio, a infundir 200 miligramos por kilo de peso del mismo gluconato de calcio, respetando la dilución del 10%, pero tenemos que diluir en partes iguales con agua destilada y vamos a administrarle muy lentamente durante 10 minutos y nuevamente controlando la frecuencia cardíaca. ¿Qué riesgo tenemos con la administración del gluconato de calcio? Que muchas veces esa venita no está bien tomada, entonces si va a extravasar esa vía, va a necrosar todo el tejido. Entonces, mucho cuidado con la administración del calcio porque tenemos también ese factor de riesgo. Diagnóstico diferencial nuevamente con aquello que compromete el sistema nervioso central, con las patologías que van a condicionar a la presentación de convulsiones neonatales, y muchas veces estamos hablando de que la sepsis puede complicarse con un compromiso del sistema nervioso central y producir una meningitis. La meningitis me va a relacionar con la presencia de crisis convulsiva, entonces toda crisis convulsiva, compromiso del estado de conciencia, crisis convulsiva y relación de factores de riesgo para este niño, tenemos que considerar siempre la probabilidad de una hipocalcemia versus un factor infeccioso o una lesión del sistema nervioso central, o en algún momento cuando la mamá tiene antecedentes de que estaba utilizando narcóticos, por ejemplo, va a condicionar deprivación de narcóticos, lo que le va a producir un síndrome de dependencia a las drogas que se va a manifestar muchas veces con temblores generalizados o incluso presentación de crisis convulsiva sin considerar específicamente que sea una hipocalcemia. Y algo que me tiene que orientar principalmente cuando hablamos de hipocalcemia, y también hablaremos de hipoglicemia, todos los factores de riesgo que hemos considerado, tanto para la hipoglicemia como la hipocalcemia, van a ser considerados como factor de riesgo de trastornos metabólicos. La diferencia que vamos a considerar es el tiempo de presentación y las manifestaciones clínicas que en algún momento se pueden confundir. Lo que nunca me va a faltar en un niño con hipocalcemia es la contracción muscular generalizada ante un estímulo. Entonces van a ser, si nosotros estimulamos, por ejemplo, aquí vamos a ver cómo contrae las manitos, puede tener una posición de opistótonos, o es un niño que va a tener contracciones musculares espontáneas. Entonces, si vamos a relacionar con esas contracciones, entonces vamos a pensar en hipocalcemia, pero si vamos a relacionar esa hipoactividad, disminución de reflejos, todo lo que es hipotonía, entonces vamos a relacionar con hipoglicemia. Entonces son trastornos metabólicos que cuando ya se van a dar las manifestaciones clínicas van a estar típicamente diferenciados. Si hay alguna pregunta, chicos, de estos dos trastornos metabólicos. Creo que no. No, doctora. Hemos concluido la clase, les voy a mandar esta presentación, y hay uno de los chicos que creo que hace la grabación, seguramente les va a también dejar esa grabación. Ya, entonces les pasas tú directamente y así yo ya no les paso la presentación. Listo. Doutora, poderia poner presença para as pessoas que chegaram retrasadas? Ya, a ver, dígame quiénes llegaron retrasadas. Nombres. Karine,